La lista yo tengo que tenerla porque es mi respaldo, ¿ya? No se hable más del... Es mi respaldo, ¿bien? Aunque vengan tres, es mi respaldo. Para mi respaldo. La lista no la necesito tanto para ustedes, sino para mí. ¿Ya? Ahora, Doutor, perdão, la fecha de lo exame ficou definido para quando? 15 de agosto, sábado, 8 de la noche. A Yo que lo voy a horas, poner en doutor? el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ah, ya, 8 graças. de la noche, 20 horas de Bolivia. Ya, graças. Además, esos programas, yo siempre coloco el examen días antes, se programa y ustedes van a poder entrar a la plataforma como eso. Bien. Ahora, voy a cerrar el chat para poder... clase que vamos a hablar en el día de hoy sobre osteoartrosis. La osteoartrosis tiene varios nombres. ¿Mm? Se conoce también como osteoartritis, artritis degenerativas, artrosis, ¿sí? Enfermedad articular degenerativa. Y en la práctica, o sea, en el argot popular, ¿sí? Es lo que las personas mayores le llaman reuma. Bien, es el reuma. A veces los abuelos dicen, anoche hizo frío y estuve mal del reuma. No, mi abuelita tiene reuma en la rodilla. ¿Entiende? Entonces, son los trastornos articulares en que principalmente la primera causa es la degeneración de las estructuras articulares. Entonces, lo más frecuente es la causa primaria, supuestamente degenerativa, porque se relaciona con el envejecimiento. Entonces, por eso que usted ve que las personas toman el condroitin sulfato para proteger el cartílago, medicamentos naturales, que si la, ¿cómo es? Uña de gato, no sé qué de tiburón, el condroitin sulfato, la no sé qué baba de caracol, no sé qué de caracol, esas cosas que hay, y es porque es muy frecuente. Sí, ya está presentando pantalla, ¿ya? A quien no vea es porque tiene problema en su conexión. Entonces, es muy frecuente la causa degenerativa. Entonces, desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista etiológico, existen muchas causas de osteoartritis, osteoartrosis. Primero las imágenes. Ay, mi madre, esto yo no le grabé los cambios. Ah, cara. Hay muchas causas de osteoartrosis. Pero la más frecuente es la de origen degenerativo. Bien. ¿Por qué? Porque hay degeneración el cartílago articular y por fuera el hueso subcartilaginoso. Entonces, característicamente, una de las formas clínicas, primero que todo, la osteoartritis es una enfermedad sistémica, pero siempre hay articulaciones que se afectan más que otras. Es frecuente el daño de la osteoartrosis de cadera, que causa un cuadro de dolor crónico en la cadera, limitación a los movimientos, la discapacidad y muchas veces este cuadro necesita la cirugía con la colocación de prótesis articular. Bien, bien.
Entonces, fíjense, aquí vemos una articulación de la cadera, las dos caras articulares, la cabeza del fémur, el acetábulo. Fíjense que entre ambas caras hay una línea. Esa línea o espacio articular es lo que se conoce como interlínea articular. Ahora miren una articulación. Miren una articulación dañada por la osteoartritis o la artrosis o artritis degenerativa. Ya les dije que tiene un nombre. Y fíjense cómo el espacio, la interlínea articular se pierde. Y fíjense cómo se ve proliferación de hueso que invade la interlínea articular. Esas son una de las características de la osteoartrosis desde el punto de vista radiológico. Bien. Ahora, miren aquí, fíjense. Fíjense, aquí hay signos en la cadera derecha, hay signos de reducción de la interlínea articular, hay signos de osificación, pero fíjense que de este lado hay borramiento completo de la interlínea articular. Hay borramiento completo, ¿bien? Si yo amplío pantalla, entonces ustedes no pueden verme y yo no puedo ver el chat, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, miren, otro de los sitios en que se daña la artrosis es a nivel de la columna vertebral. Aquí están las vértebras sanas. Fíjense que la vértebra tiene un aspecto cuadrado. Y el disco intervertebral, aquí está en inglés, healthy spine. Ahí dice columna sana. Spine, healthy es sano. Entonces aquí te señala body of vertebra and intervertebral disc. Disco intervertebral y cuerpo de la vértebra. Entonces aquí te me muestra las diferencias de una columna vertebral con osteoartritis. Entonces fíjese cómo señalan dos detalles. Aquí el bone spurring es la formación de osteofitos. O sea, fíjense cómo la esquina de la vértebra se agudiza, que parece un pico, y hay naoid disc, o sea, estrechamiento del disco. Esto es por proliferación ósea y esta proliferación puede alcanzar a la de la vértebra siguiente y producir fusión vertebral. Y eso pues reduce la motilidad de la columna vertebral en el paciente y por supuesto produce un cuadro doloroso. Miren, en esta radiografía, esta es una radiografía de una columna lumbar lateral. Miren cómo viene señalado con círculos rojos los osteofitos. Esto es característico de la enfermedad osteoartrítica o artrosis degenerativa. Esto produce dolor, esto da sacrolumbalgia, esto da cuadros de ciatalgia. Esto es muy doloroso. ¿Por qué? No porque el osteofito duela, sino porque el osteofito comprime otras estructuras vecinas y produce dolor. Bien. Miren aquí una imagen lateral y fíjense cómo los osteofitos se han fusionado. Y fíjense cómo el cuerpo de la vértebra adopta, sus lados se vuelven cóncavos, su cara anterior se vuelve cóncavo. ¿Entiendes? Esa es una característica. Esto es muy frecuente, les voy a decir, en la tercera edad. Bien, esto es muy frecuente. Bien, esta radiografía que les muestro aquí es un paciente que tenía una vértebra cervical.
que es la que está señalada. Disculpen, costilla cervical. Aquí ven señalada la costilla cervical. Ahora, en las articulaciones sinoviales, ejemplo de la cadera, pero también se puede ver en la rodilla. Miren cómo se daña el cartílago interarticular y prolifera el hueso. Eso hace que la movilidad se reduzca, haya dolor, y al final hay anquilosis de las articulaciones. Bien. Aquí, Doctor, una pregunta. se Disculpe. ve, adelante, adelante, Entonces, adelante, eso sí. es lo mismo que sucede en la articulación temporomandibular. Sería un desgaste del cartílago. Cuando suena, por ejemplo, ¿no? Depende. El paciente durante la No, masticación hay el ruido, no, ¿no? no, no, Del ATM. no, la patología de sí, la patología de la articulación temporomandibular se relaciona más con problemas de oclusión. Por eso ella tiene un manejo distinto del resto de las enfermedades articulares. Aunque muchas enfermedades articulares se pueden manifestar en esta articulación, pero en la articulación temporomandibular, en personas jóvenes, más bien tiene que ver con problemas del arco dental, problemas de la oclusión. Por eso lo manejan los odontólogos y se trata de una chapa que usa el paciente para mejorar su oclusión y por eso no le afecte la articulación temporomandibular. Nada que ver. Esto que estoy hablando, la osteoartritis, es enfermedad de viejo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien, bien. Lo de la articulación temporomandibular más bien tiene que ver con problemas de oclusión y se corrige usando unas placas correctoras, generalmente. Bien. Ahora, aquí estamos viendo una radiografía de articulación de la rodilla. Esta es la porción distal del fémur, los cóndilos, la tibial, el peroné. Y fíjense cómo se dibuja bien la interlínea articular, la línea que separa el espacio articular que separa las dos caras articulares. Entonces, miren aquí qué distinto se ve. En esta rodilla izquierda, fíjense cómo aquí hay aumento de la radiopacidad porque hay aumento de la osificación y fíjense cómo se pierde aquí la interlínea articular. Eso es lo que se llama en radiología estrechamiento de la interlínea articular o sencillamente pinzamiento articular. ¿Bien? Bien, son signos característicos de la osteoartrosis. Miren esta articulación. ¿Cuál es esta articulación? Esta es la articulación del codo. ¿Entienden? Miren cómo hay pinzamiento articular. ¿Se dan cuenta? No, disculpen, esto es la rodilla. Esta es la rodilla, la del codo está más adelante. Sobre todo es el pinzamiento articular. Bien. Entonces aquí tienen la comparación entre una articulación de la rodilla normal y miren cómo en una osteoartrítica, miren cómo hay pinzamiento articular o reducción del interlínea. Característico de las articulaciones sinoviales. Bien, miren ahí está. Esto es con un zoom, un acercamiento. Bien, entonces esto que les traigo, el llamado hallux valgus, o sea, es una deformidad que ocurre en la articulación metatarsofalangica del primer dedo del pie. Es lo que le llaman juanete, ¿no? Entonces, los juanetes se operan. Aquí
aquí tienen una persona sin operar y una persona ya después de operado y corregido. Ahora, ¿qué pasa? Los juanetes es una deformidad que sufren mucho las mujeres y es una secuela de la mujer que usó mucho zapato de tacón, zapatos altos. La mujer que cuando joven usó mucho tacón, en la tercera edad tiene esta deformidad que se opera. Y es lo que se conoce como hallux valgus. Bien, bien. Son los juanetes. Aquí tienen, miren cómo hay. Es prácticamente una subluxación de la articulación. Miren cómo se pierde la concordancia articular. Miren, y miren aquí ya después, cuando se hace la cirugía, cómo se recupera el alineamiento. Esto se llama, hay pérdida de la alineación de los huesos. Fíjense cómo aquí se traza una línea en el eje mayor del primer metatarsiano, y aquí se traza una línea entre la primera falange, y deberían estar alineados, entonces se pierde esa alineación. Bien. Bien. Entonces, espérense, que esta Doctor, clase una continúa consulta. con otra diapositiva. Doctor, Adelante. doctor, Sí, adelante. le habla Fanola. Sí, doctor, en la imagen anterior Sí, que le nos escucho. mostraba, donde el primer metatarsiano, existe o se muestra una estructura extra, podría decir. Eh, Sí. no Sí, me es un parece material de normal. osteosíntesis. Eso que se ve blanquito, eso. No, No, esférico, de disculpen que no lo forma señalé. esférica en la parte. Eso es. Sí, ahora te voy a buscar. Eso es material de osteosíntesis, y eso es metal. Eso es metal que dejan los traumatólogos ahí, tornillos, clavos, pasadores, como quiera que ellos le llamen. ¿Mm? Eso, esto es lo que tú dices. No Aquí, veo ¿no? todavía, doctor. Esa de ahí. Está. Aquí, ¿ya? A ver. Ajá, esto es material de La siguiente, osteosíntesis. doctor. Esto La es siguiente. artificial, esto es de acero, es No, radiopaco, ¿eh? Y parece, y doctor. miren, La otra imagen, esta doctor. persona también tenía, espérate, pero esta persona también tenía destrucción articular de la segunda metacarpofalángica, de la tercera. Entonces, mira, fíjate cómo en la cirugía reparadora del pie hay otros materiales de osteosíntesis. ¿Se das cuenta? Entonces, aquí también, miren, Sí, doctor. eso que usted ve son materiales de osteosíntesis. Bien. Ahora, esto que se ve acá son estos son, esto no es material de osteosíntesis, ya esos son huesillos sesamoideos. Bien, bien, Y en la imagen izquierda, doctor. bien. Ya. Aquí, ¿sí? ¿Cuál es En su la duda? anterior. En la anterior. Aquí, No. aquí, En esa imagen. Sí, sí, sí. En la imagen de la izquierda, en el. aquí, No. La anterior que me ajá. estaba mostrando. ¿En la uno o en la 2? Aquí, En esa, doctor. En esa. esa, Sí. En la imagen de la izquierda, ajá. ¿Cuál es tu duda? en el primer metatarsiano del dedo hallux, hay una estructura circular esférica que se muestra en la porción distal, Ujú. que no es normal dentro de la estructura ósea que Ujú. normalmente Ya, estudiamos.
Sin embargo, ahí podemos ver, me pregunto, ¿qué es esa estructura? Sí. Ya. Escúchame. Esto que vemos acá son materiales de osteosíntesis. Ahora, el hallux valgus se acompaña también de trastornos degenerativos, ¿eh? de trastornos degenerativos, y hay una serie de huesecillos en nuestro cuerpo que se pueden encontrar en diversas articulaciones, que son huesos de aspecto redondeados, pequeños, que son los llamados huesos sesamoideos. ¿Mm? Esos son huesos sesamoideos, pero parece que estos dos no son huesecillos, parece que estos son algún material de osteosíntesis. Bien, pero ahí también puede haber huesos sesamoideos, ¿entienden? ¿Entienden? Entonces, esos huesos son variables, ¿entiendes? Sí, doctor. ¿Ya me entiendes? Son huesecillos sesamoideos, ¿bien? Sí, doctor, De gracias. sésamo, de semilla de sésamo. De ahí viene el nombre. ¿No lo dieron en anatomía? Huesecillos sesamoideos. Lo que pasa es que son más frecuentes en la mano. Bien. Entonces, mírenlo aquí. Estos son huesecillos sesamoideos. ¿Lo ven? Son huesos. El huesecillo sesamoideo es por naturaleza ectópica, él es variable, ¿entiendes? A veces son calcificaciones que hay a nivel de los sitios de los tendones, ¿entiendes? De los ligamentos, por eso se les llama así, huesecillo sesamoideo, ¿entiendes? A veces se encuentran en los tendones, son osificaciones, son formaciones óseas, ¿entiendes? Son calcificaciones y por eso se les llama así. ¿Ya? ¿Quedó clara la duda? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Cuando veamos radiología de mano, en mano se ven más, en mano son más frecuentes los huesecillos sesamoideos. Bien, entonces, la próxima diapo, continuamos hablando de artropatías. Y en primer lugar vamos a hablar, esta tenía que haber ido primero. Por eso yo no te extraño, querido. Cuando hablamos de la radiología de las articulaciones, hay algunos aspectos teóricos que tenemos que dominar. Primero, que la definición de articulación, la definición de espacio articular, lo que es la membrana articular y lo que son los llamados tejidos periarticulares, partes blandas, ligamentos, músculos. Eso siempre es importante reconocerlo. Bien, cuando se va a estudiar una articulación enferma con radiología, uno tiene que buscar la alteración de las partes blandas, las alteraciones de la mineralización ósea, las alteraciones del espacio articular y las alteraciones del alineamiento de los huesos que forman la articulación. Bien, entonces aquí habla de los criterios para el diagnóstico radiológico de artritis, presencia de derrame, el pinzamiento articular, signos de erosión, la condrocalcinosis, la presencia de osteofitos y los criterios menores, alteraciones del alineamiento, desmineralización
de las regiones cerca de la articulación ósea, reacción perióstica y signos de tumefacción de partes blandas, huesos hinchados. Bien. Ahora, la enfermedad artrítica, excelencia, es la conocida como artritis reumatoide. Bien. No confundir artritis reumatoide con osteoartritis ni con fiebre reumática. Bien. La artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune frecuente en mujeres, es una enfermedad que evoluciona hacia la discapacidad porque produce deformidad articular a largo plazo. ¿Bien? Y desde el punto de vista radiológico, se caracteriza por estos aspectos. ¿Sí? Hay ensanchamiento del espacio articular por derrame, hay tumefacción de partes blandas por el edema, por la inflamación, hay erosiones en el hueso, puede haber pinzamiento por destrucción de cartílago, puede haber erosión por debajo del cartílago y no hay osteofitos. Vimos que los osteofitos eran característicos de la osteoartritis degenerativa, o sea, de la artrosis. Bien, a nivel de la radiografía de mano, la artritis reumatoide produce una deformidad característica que se llama deformidad en cuello de cisne o deformidad en ojal o las llamadas manos en gemelos de ópera. Bien. Vamos a ver las imágenes, ¿bien? A nivel de la articulación de la rodilla, la artritis reumatoide tiene osteopenia periarticular, hay pinzamiento simétrico, hay erosión ósea y puede haber signos de derrame articular. En el retropié puede haber engrosamiento del talón de Aquiles, erosiones a nivel de la inserción y erosiones a nivel de la inserción de la fascia plantar. Es una enfermedad sistémica, ¿bien? En la articulación coxofemoral pues puede haber pinzamiento articular generalmente simétrico, erosiones y en etapas tardías puede haber producción del acetábulo. Ahora vamos a ver las imágenes. Las imágenes están al final. Miren. Miren. Esto está en inglés. Aquí dice deformidad de los huesos en cuello de cisne. Esta es la deformidad en cuello de cisne. ¿Bien? Bien. Esto es desviación ulnar de la articulación metacarpofalángica. Joint es articulación en inglés. Eso es lo que se ve en el examen macroscópico. Ahora, en el examen radiológico, miren una mano normal. Miren, a esto que se ve aquí es un huesecillo sesamoideo. ¿Lo ven? Miren, y aquí hay otro. ¿Lo ven? Miren, Sí, lo vemos. Sí, doctor. Esos son huesecillos sesamoideos. Perfecto, bien. Mucho gusto, huesecillos sesamoideos. Un placer. Ahora, fíjense en la mano normal. Fíjense qué bien se ven la interlínea articular. ¿Lo ven? Los metacarpianos están bien alineados con la primera falange. Y miren qué bien se ve la interlínea. Y miren, fíjense de las articulaciones interfalángicas, se ve bien la interlínea articular. ¿Lo ven? Ahora, miren la mano artrítica, de una artritis reumatoide. Esa desviación de la mano artrítica, esa forma en que los huesos, los dedos se desvían, tienen desviación ulnar, que es lo que está diciendo aquí,
desviación ulnar de las articulaciones metacarpales, es lo que se llama en semiología manos en ráfaga. Y aquí pueden ver la radiología. Ahora, ¿qué les llama la atención? Primero, hay pérdida de la alineación de los metapianos con la falange. Segundo, hay signos de destrucción ósea y hay pinzamiento articular. Fíjense que no se ve las líneas articulares. Miren, aquí está conservada la interlínea, pero comparen las otras, no se ve. ¿Ya? Y hay signos de destrucción ósea, ¿bien? Y también hay signos de osificación. Bien, ese es un ejemplo. Bien, ahora miren aquí una articulación bilateral de ambas manos de la rodilla. Miren la deformidad en cuello de cisne, que es esta. Miren la pérdida de la alineación de los huesos. Miren la pérdida de la interlínea articular y miren los signos de destrucción subarticular. Bien. Y miren un huesecillo sesamoideo. Bien. Esto, por supuesto, produce un cuadro clínico de artritis, de dolor, los signos inflamatorios, dolor, rubor, tumor, calor, potencia funcional. Ella manifiesta en sus inicios con rigidez matinal en ambas manos. O sea, la mujer amanece con las manos rígidas, le duele, y entonces esto pues es una enfermedad crónica, no tiene cura. Con la prednisona, el metrotexate y otros medicamentos de uso crónico, pues se enlentece la evolución hacia las formas avanzadas donde hay discapacidad. Ayuda mucho la fisioterapia, bien, pero es una enfermedad que hace sufrir mucho a la mujer. Bien. Bien. Entonces, aquí, aquí tienen un esquema donde diferencia los cambios en una osteoartritis y en una artritis reumatoide. Fíjense que en esta hay pinzamiento articular, hay proliferación ósea. En esta hay derrame articular, hay inflamación de la membrana sinovial. O sea, desde el punto de vista fisiopatológico, son dos enfermedades distintas. ¿Bien? Y aquí tienen un esquema normal. ¿Bien? Ahora, la otra enfermedad articular por excelencia que vamos a ver es una enfermedad que se ve en hombres. Es menos frecuente que la artritis reumatoide. Es hombre, es una de las llamadas artropatías seronegativas, o sea, porque no mueve factor reumatoideo, o sea, muchas pruebas serológicas que en la artritis reumatoide o en otras artropatías son positivas, en ellas son negativas. En la artritis reumatoide afecta articulaciones del esqueleto apendicular. O sea, la artritis reumatoide frecuentemente articulaciones de la mano, del hombro, del codo, la rodilla. Pero en la anquilopoyética se afecta articulaciones del esqueleto axial, o sea, de la columna vertebral. Entonces, afecta las articulaciones sacroiliacas y afecta la columna vertebral. Entonces, da imágenes características, da la imagen de la vértebra cuadrada, da la imagen de la esquina brillante. El año pasado en el Galindo hubo un paciente internado y tenía una radiografía con el signo de la esquina brillante. Da la llamada columna en caña bambú, da la columna con los signos en raíles de tren. Esas imágenes las vamos a ir viendo. No siempre se pueden ver. Y el signo de la daga.
Bien, es una enfermedad que produce discapacidad en el hombre, porque produce anquilosis de las articulaciones intervertebrales. Bien, bien. Ujú. Deja ver si yo nunca llegué a tener imagen de la, pero yo se las voy a mandar. Hay este libro. Cuando yo les di a ustedes la bibliografía, bibliografía básica de imagenología, hay un libro que dice signos imagenológicos. Este libro que vamos a ver aquí, aquí se ve, aquí van a ver, aquí hay algunas imágenes de la espondilitis. Se le puede llamar espondilitis anquilosante o espondilitis anquilopoyética. Es lo mismo, ¿ya? Aquí la vamos a ver ahora. 70. Acuérdense que imagenología viene de imaginación. Miren. Miren, aquí tienen el signo de la ráfaga cubital, lo que les dije, mano en ráfaga. Fíjense cómo hay desviación cubital de los dedos. Y miren cómo se expresa radiológicamente con pérdida de la alineación, articulación, signos de destrucción subarticular, luxación de las articulaciones, afinzamiento articular. Bien. Este libro lo tienen ustedes porque yo se los di en las primeras clases, en físico, y los dejé en la computadora y muchos lo copiaron en pendrive. Bien, ahí vimos uno. Este es de resonancia, tranquilo. Ajá, este es el signo de la daga. Esto es característico de la espondilitis anquilosante. ¿Ve? Que se ve una línea radiopaca, central en una radiografía anterior de la columna lumbar. Y es secundaria a osificación de los ligamentos supraespinoso e interespinoso. O sea, los ligamentos que unen un proceso espinoso con otro se osifican. Entonces, el paciente queda rígido, queda rígido. Bien, por aquí está el otro. El signo de la caña bambú. Es por ese mismo, porque se osifican. Miren cómo aparecen, hay signos de osificación que simulan los segmentos de la caña bambú. Bien. Y por acá está el de la esquina brillante, ese debe estar más acá. El signo de la vértebra. O sea, normalmente la vértebra debe tener cierta concavidad. En la osteoartritis se acentúa, pero en la espondilitis se rectifica. Bien. Ah, miren, aquí está el signo de la esquina brillante. O sea, fíjense cómo dentro de la radio opacidad que tiene que ver
dentro del cuerpo vertebral, en una vista lateral, va a aparecer la esquina de la vértebra más radiopaca que el resto del cuerpo vertebral. Eso es el llamado el signo de la esquina brillante. Bien. Eso es característico de la espondilitis anquilopoyética. Bien. El signo de los raíles del tren. Este es el signo de raíles del tren, aquí le llaman las huellas del carro. Da la idea de que por la columna vertebral van líneas del ferrocarril. Otra denominación, signo de las vías del tranvía. Creo que con esto terminamos. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos signos radiológicos, muchos incluso de enfermedades poco comunes, de enfermedades raras o signos difícil de ver. Déjenme ver si está lo de la... miren, que ustedes le llaman, ¿cómo le llaman en Brasil ustedes? Pico del oro, ¿no? ¿No? Miren los teofitos. Miren Bico los de teofitos papagaio, que doutor. simulan. Es el bico de... Miren, lo tienen, miren, ahí está la imagen radiológica. Aquí está la imagen anatómica. Miren el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, y miren los piquitos cómo han proliferado. E incluso se pueden anquilosar. Y aquí está el dibujito, el esquema, para que no se me olvide el papagayo ahí. Bien. Bien. Miren un libro cómo puede dar tantas imágenes interesantes. Creo que ya esa era la última de estas enfermedades articulares. Ya. Bien. Entonces, con esto, pues, terminamos la clase de hoy. Ya solo nos quedaría, con la semana que viene, ya terminaríamos. Faltaría ver densitometría y faltaría ver raquitismo, osteomalacia, enfermedad de Paget, otitis y la parte de tomografía y resonancia magnética en sistema mioarticular. Bien. La parte de gammagrafía ósea se ve después porque hay una clase donde dedicamos solamente a los estudios gammagráficos y ahí hablamos de gammagrafía ósea. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya. Ya, Jordan, nos vamos a poner de acuerdo como yo te paso las diapositivas, ¿ya? Porque como estas diapositivas son cargadas de muchas fotos, son pesadas. Entonces creo que por el WhatsApp web no siempre se pueden mandar. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, ver cómo es la vía de yo enviársela. Bien. Ya, porque son pesadas. Yo te voy a dar yo te voy a dar mi email. Y entonces por email tú me vas a mandar las listas de asistencia. Me vas a mandar la foto de la foto de prueba de que está la clase, y me vas a mandar, y por ahí yo te voy a mandar los slides. Y de todas maneras, ustedes graban la clase, ustedes tienen la clase grabada. Eso es tremenda ventaja. Son los primeros que tienen esa ventaja.
¿Entiendes? Entonces, muchas gracias por la atención. A ver. No, yo no doy punto por asistencia, porque es un deber de usted asistir a clase. Es mi forma de pensar. Si otro docente da puntos por asistencia, pero para mí es un deber que ustedes asistan a clase, no es un premio. ¿Entiendes? No hay que premiar lo que se hace por deber. Bien, doctor. Bien. Bien, entonces, buenas noches a todos, cuídense de esta pandemia, cuiden a su familia, cuiden sobre todo a los más desprotegidos, a los ancianos, a los diabéticos. Bien, cuídense por favor, tanto del lado del Brasil como del lado de Bolivia, porque realmente es triste, es una enfermedad cruel. Bueno, doctor, hasta luego. Gracias Bien. por la clase. Gracias, profesor. Buenas